Amigos de la Fórmula 1, bienvenidos al Circuit de Cataluña, bienvenidos a una nueva carrera de la colección de DVDs del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 FIA 2004. Un gran premio que, por supuesto, para toda la afición española es muy especial. No en vano aquí Fernando Alonso el año pasado hizo una carrera realmente excepcional. Fue la explosión de la llamada Alonsomanía. Verdaderamente fue el primer momento en que Fernando Alonso no solo confirmó su potencial, sino demostró que a poco que el coche le acompañe puede ponerle las cosas muy difíciles a Michael Schumacher. Aquí estamos viendo el plano del circuito con esa modificación. Precisamente esta curva que vemos en imagen es una novedad de esta temporada. Han modificado los responsables del circuito esa curva con el objetivo de fomentar un poquito más los adelantamientos. Va a ser difícil porque, como han reconocido los pilotos, el tramo de recta anterior a esta curva no es lo suficientemente largo como para poder permitir unos rebufos lo suficientemente continuados para hacer ese intento de adelantamiento. Aquí vemos a Fernando concentrado. Fernando, que lo tiene bastante difícil, porque dando un repaso a la parrilla de salida, viendo la clasificación de ayer, podemos comprobar que Schumacher, como siempre esta temporada, está auténticamente en otra dimensión. Nada menos que 6 décimas y pico ha sacado al segundo clasificado, a Juan Pablo Montoya. Y la pena es que a un segundo, casi un segundo y medio, está Fernando Alonso en la octava posición. Un mal resultado en calificación, como podemos observar ahora, porque aunque los Renault arrancan muy bien, ya arrancar desde el octavo puesto es absolutamente imposible. Asomarse a la primera plaza, hay que estar entre las 4 primeras posiciones si ese milagro es posible, el ponerse por delante de Michael Schumacher. Y de alguna forma pues intentar ver si algo es posible. Desde luego, si Schumacher sale primero, la cosa va a ser prácticamente imposible. Tiene la carrera ganada. Si Schumacher no tiene nadie por delante, puede empezar a exhibir todo el poderío conjunto que tienen tanto piloto como máquina. Y a ritmo de aproximadamente segundo, 7 décimas, está entre medio segundo y un segundo la distancia que puede ser capaz normalmente el Ferrari de obtener sobre los demás coches por vuelta. Y eso quiere decir que si un piloto no se pone por delante de Schumacher y le retiene un poco, no hay absolutamente nada que hacer para frenar el dominio del alemán. Esa es la lástima, que Alonso, saliendo desde esa octava plaza, pues de momento no vaya a poder ponerse por delante. Sin embargo, podrían pasar también otras cosas, como que Juan Pablo Montoya, que ya le puso muy difíciles las cosas en Imola la anterior carrera, pues en esta ocasión se aprovechara de ese algo mejor rendimiento que tienen los Michelin en la vuelta de arrancada. A los Bristol les cuesta un poquito más de tiempo, entre una y dos vueltas, alcanzar un punto óptimo de rendimiento. Luego son súper eficaces, quizás hasta un punto son más consistentes que los Michelin. Tienen una curva de degradación más estable. Los Michelin son muy eficaces, pero su bajada de rendimiento a veces es más notable que en el caso de los Bristol. Sin embargo, Montoya podría aprovecharse de esa mejor eficacia en la primera, segunda vuelta e intentar forzar ese adelantamiento. En contra de Montoya, pues que sale desde el lado sucio de la pista. Ese lado que ahora estamos viendo en la parte derecha de la imagen es la zona sucia. Es sucia porque nunca pasan por allí los coches siempre pasan por este lado izquierdo, y entonces queda totalmente limpia de polvo esa zona. Por mucho que pasen allí barredoras o se limpie, siempre queda cierta arenilla y algo de suciedad, y por supuesto hay menos goma en ese lado de la pista, y tiene como consecuencia que es más difícil arrancar en el lado izquierdo de la imagen en esta ocasión que en el lado derecho. También, pues, mala suerte que justo los dos Renault
estén en ese lado. Y aunque a los Renault les afectará menos porque, a pesar de que es una cuestión más de pilotaje este año, pues la forma en que los ingenieros de Renault, como hemos comentado en otras carreras, han conseguido calibrar el embrague y ese punto de arrancada, mezclándolo con el fantástico control de tracción de los Renault, pues siguen teniendo tanto Jarno Trulli como Fernando Alonso una pequeña ventaja en el momento de la arrancada. Vamos a ver en cualquier caso qué es lo que pasa, porque siempre en final de recta en este circuito hay siempre, por así decirlo, jaleo. La frenada es una frenada relativamente rápida, lo que pasa que se llega muy rápido, se llega en torno a unos 310 kilómetros por hora y aunque sea una frenada no tan fuerte como en otros circuitos, también es verdad que se llega mucho más rápido que en otras pistas a esa punta de final de recta. Estamos viendo, atención, aquí un protestón, no sabemos este chalado qué es lo que está realmente protestando. De momento le vemos que lleva una barretina, pero no sé, no soy capaz de leer muy bien, parece algo del Fórum, debe ser algo que está en contra del Fórum o no sé muy bien, pero desde luego si protesta contra algo del Fórum, no se sabe muy bien este loco, que tienen que dar la nota siempre negativa. Y encima el muy estúpido se creerá un héroe. En fin, mejor no hacerle ni caso a semejante tipo de idiotas, que por suerte no ha ocurrido como en Silverstone el año pasado, que hizo una estupidez semejante otro personaje, pero ya en plena carrera, y al menos no va a haber peligro para los pilotos. Vamos a concentrarnos ahora en el momento más importante quizás de toda la carrera, en la arrancada. Vemos aquí cómo calientan los neumáticos con ese zigzagueo tan impresionante que hacen para que toda la superficie del neumático esté perfectamente rodada y con su punto de temperatura óptimo. Y precisamente vamos a prestar atención tanto a Fernando Alonso, que le veíamos ahí fugazmente, como a Montoya y a Schumacher, que van a disputarse a cara de perro ese final de recta. Se da la salida cuando vemos que el que sale excepcionalmente bien es Jarno Trulli, que incluso se ha puesto ya por delante de Michael Schumacher. Alonso se ha quedado un poco bloqueado detrás de Barrichello. Ha conseguido en cualquier caso, parece conseguir una plaza más. Ha ganado una plaza Fernando Alonso. De momento Trulli por delante de Michael Schumacher. Impresionante la salida una vez más de los Renault. En este caso no para Fernando Alonso, pero sí para Jarno Trulli, que se ha puesto por delante de Schumacher. Tercero Takuma Sato, cuarto Montoya, Barrichello, Schumacher y Olivier Panis. Vamos a ver ahora, Fernando Alonso sale muy pegado a Rubens Barrichello. Y incluso están poniendo un poquito de tierra de por medio. Qué salida más espectacular la de Jarno Trulli, que incluso ha sido capaz en tan poco tiempo de poner ya un poquito de tierra de por medio entre Michael Schumacher y sobre todo sobre Takuma Sato y Juan Pablo Montoya. Luego detrás viene ya Barrichello y Fernando Alonso pisándole los talones. Es muy interesante también seguir a ver a Rubens Barrichello qué es lo que va a hacer, porque ayer se quedó muy retrasado, excepcionalmente retrasado respecto a Michael Schumacher. No es normal esa diferencia y probablemente Barrichello vaya a una estrategia distinta. Esto no sería una buena noticia para Fernando Alonso, porque eso quiere decir que Barrichello va a ir un poco más despacio en este comienzo de carrera. Si eso es así, realmente la estrategia diferente de Barrichello respecto a Schumacher quiere decir que a lo mejor entrará pues aproximadamente dentro de 16, 17 vueltas, a diferencia del resto de pilotos, que normalmente lo hará en la vuelta séptima, octava, novena,
si más o menos se sigue la tónica de anteriores grandes premios. De momento vemos que Trulli aguanta perfectamente bien el ritmo inicial de carrera con Schumacher. No está frenando de momento Trulli en ningún caso a Schumacher. Está todo lo contrario, se pudiera decir que separándose algo. Ahí vemos cómo Trulli se ha metido por el interior. Afortunadamente Juan Pablo Montoya no ha hecho ningún movimiento para cerrarle. Y ahí también podemos ver cómo Alonso se ha ido totalmente a la izquierda, ha intentado ganar el hueco por la izquierda, pero por desgracia ahí vemos también cómo Barrichello, moviéndose a la izquierda, ha tapado el hueco a Fernando Alonso y le ha impedido ganar un puesto. Vemos que Takuma Sato y Juan Pablo Montoya con dificultad están aguantando el tren, tanto de Jarno Trulli como de Michael Schumacher, especialmente Montoya. Esto tampoco es una buena noticia. Se esperaba que Montoya, en este circuito que tanto ha entrenado Williams y especialmente Marc Gené, tantos miles de kilómetros ha hecho en esta pista, se esperaba que los Williams iban ya a estar un poquito más cerca de los McLaren, pero lo preocupante es que parece incluso que hasta los Ferrari, pues no solo no se acercan los demás a ellos, sino que son ellos los que incluso son capaces todavía de aumentar el ya de por sí grande trecho que tenían sobre sus competidores. Vamos a esperar en cualquier caso, antes de adelantar acontecimientos, qué pasa con ese primer turno de repostajes y cambio de neumáticos, porque otra vez aquí ha vuelto a circular el rumor de que pudiera llegar a hacerse una estrategia a 4 paradas. Esto no se sabrá, pero ¿por qué no? El circuito en Montmeló podría ser una de esas ocasiones. No en vano, en el pasado no ha sido extraño observar estrategias a 3 paradas. Ahí vemos como Jenson Button, viniendo desde atrás, está empezando su remontada, que por desgracia, por muy buena que sea la remontada, va a ser prácticamente imposible que contacte con estos hombres de cabeza. Bastante tendrá con acceder a zona de puntos, porque ha salido francamente retrasado. Y entre la especulación que estábamos comentando anteriormente sobre esas posibles estrategias, pues por qué no, a lo mejor de este hombre que va por delante de Jarno Trulli, que verdaderamente solo tenemos que comprobar la distancia que está sacando a Takuma Sato y también a Juan Pablo Montoya para darse cuenta que el Renault está corriendo y mucho. Pudiera ser, aparte de que por supuesto el Renault ha demostrado adaptarse a esta pista magníficamente bien, como ya así lo hiciera el año pasado, también pudiera haber aquí algo de estrategia, que Jarno Trulli haya salido muy descargado de gasolina y a lo mejor haga una parada bastante temprana. En cualquier caso, Michael Schumacher también ha estado haciendo paradas bastante tempranas en grandes premios anteriores, tan pronto como la 6ª vuelta. Vamos a ver, por tanto, aquí en qué vuelta vayan a entrar. De momento van hacia la 4ª vuelta de carrera. Jarno Trulli y Michael Schumacher vuelven a aumentar la diferencia sobre los perseguidores. 3 vueltas, aproximadamente 1 segundo por vuelta sobre Takuma Sato y 1 segundo completo sobre Juan Pablo Montoya. Ya Barrichello y Fernando Alonso están a 6 segundos. Esto también lo que quizás pudiera confirmarnos es que efectivamente Rubens Barrichello está a una estrategia diferente de la de Michael Schumacher, porque no solo ayer se quedó a 1 segundo 6 décimas, que esto es una auténtica barbaridad, el quedarse tan lejos de su compañero de equipo. Normalmente Rubens Barrichello, cuando incluso a veces no ha quedado por delante de Michael Schumacher, bueno, esto sí que ya es una auténtica exageración. En la 4ª vuelta ya está entrando un Minardi. Esto quizás también ha sido para salir tan descargado ayer de gasolina que, bueno, no sea escandalosa la diferencia de tiempo entre el primero y el último de la parrilla, que suele ser un Minardi. Centrándonos en lo que estábamos diciendo antes de la estrategia diferente que pueden llevar Rubens Barrichello y Michael Schumacher, este argumento nos lo apoya esa diferencia tan grande que tenían en entrenamientos de calificación ayer, y también los tiempos que está marcando por vuelta hoy tanto Barrichello como Schumacher, que aproximadamente hay 1 segundo de diferencia, es 1 segundo más lento aproximadamente, y esto confirmaría que Barrichello
pues haría una parada más tardía. Ya toda la gente andaba especulando sobre esto ayer con esa diferencia. Siempre se podía pensar, bueno, pues habrá cometido a lo mejor algún error Rubens Barrichello en la vuelta de calificación. Ahí veíamos el extraño que le hacía el coche a Fernando Alonso en esa curva que es tan difícil. Se llega muy rápido y se tiene que frenar en apoyo. Es una curva, como tantas otras aquí en el circuito de Cataluña, muy larga, de un recorrido muy largo, y el problema es que para poder acelerar bien hay que entrar también bien. La frenada se hace crítica y de ahí a veces esos extraños que le hace el coche, que también ha corregido Fernando Alonso, que seguramente estará desesperado por adelantar a Rubens Barrichello, sobre todo cuando a lo mejor ahora desde boxes le estén diciendo por la emisora que Rubens seguramente llevará una estrategia distinta y probablemente le va a frenar bastante. En cualquier caso, si Fernando Alonso lleva una estrategia, por así decirlo, normal y corriente, como la que se ha venido desarrollando por la mayor parte de los equipos, solo tendrá que soportar ese tapón de Rubens Barrichello durante aproximadamente una o dos vueltas más, porque lo que sí está previsto es que aproximadamente en probablemente una o dos vueltas, si se sigue la tónica de grandes premios anteriores, pues empezarán a entrar quizás un poquito más, porque otros circuitos son también un poquito más largos que el del circuito de Cataluña, como puede ser el de Malasia, pero aproximadamente serían entonces dos vueltas. Ahí veíamos cómo se le iba el coche a Ralf Schumacher en la entrada del estadio, de esa nueva curva del circuito que han hecho para este año. Y ahí estamos viendo cómo Trulli está aguantando formidablemente bien el tirón este inicial de carrera, como Michael Schumacher está teniéndolo totalmente a tiro, pero en ningún caso se pudiera decir que Trulli le esté molestando ni le esté frenando. En cualquier caso, ojalá me equivoque, pero realmente a tenor del ritmo que han demostrado los Ferrari, no solo ayer Schumacher en calificación con esa diferencia de 6 décimas sobre el segundo, sino también en otros entrenamientos libres que han hecho los pilotos de Ferrari, han demostrado que tienen un coche que es muy superior, y quizás pues ahora Michael Schumacher esté esperando a que llegue el turno de los repostajes para quizás pues sorprender a Jarno Trulli. Todo dependerá de que no entren a la vez. Si entran a la vez Jarno Trulli y Michael Schumacher, entonces sí que Schumacher tendrá que empezar a apretar a Jarno Trulli a partir del segundo turno de repostajes bastante más. Yo creo que en este caso Schumacher puede estar a la expectativa. No hay que olvidar que tiene, por así decirlo, 3 oportunidades Schumacher para variar un poquito su estrategia. Si ve que, por ejemplo, después de este primer turno de repostajes Trulli consigue mantener la diferencia y salir delante de él, lo que podrá hablar con los mecánicos de Ferrari es para que le pongan un poquito más de gasolina. Poniéndole un poquito más de gasolina, pues quizás aguante detrás de Trulli 3 o 4 vueltas más, y en esas 3 o 4 vueltas que haga, pues quizás intenten jugar esa diferencia y eso sí, salir ya de boxes por delante de Jarno Trulli. Realmente nos fastidia un poco tener que hablar de que adelantamientos se tengan que hacer. Pues mira, ya estamos viendo la primera parada, que es precisamente Fernando Alonso. Quizás haya optado incluso por entrar un poquito antes de lo previsto, por ese tapón que le pudiera estar haciendo Rubens Barrichello, aunque no sería normal. Es probable que saliendo un poquito por detrás de Jarno Trulli en Renault hayan decidido ayer pues cargarle con un poquito menos de gasolina, pensando que quizás iba a hacer mejor tiempo en calificación que Jarno Trulli, aunque luego acabara haciendo peor tiempo. Y quizás porque las estrategias como se planean antes de que salgan los coches a calificación, ahí veíamos como ya sí que Trulli está empezando a tener más problemas de los debidos para contener a Schumacher. Ya veíamos la primera muestra de ello con ese humo que echaba la rueda delantera derecha del coche de Jarno Trulli. Ahí veíamos a Alonso superando a un Jordan, los Jordan que en su colección de patrocinios estrambóticos
o extraños de esta temporada lleva una publicidad de Dalí en Bahrein, que después de muchas investigaciones por el paddock todavía no he sido capaz de descifrar a qué responde esa publicidad, excepto ese centenario del nacimiento del pintor catalán, y quizás como homenaje por ser aquí Cataluña, pues hayan sacado esa publicidad de Dalí con uno de los relojes surrealistas famosos de Salvador Dalí, pero realmente la conexión con Bahrein todavía no he terminado de verla. Seguimos viendo aquí otros repostajes, en este caso el de los McLaren, y ahora va a ser muy importante este momento porque este hombre que tenemos en imagen, Michael Schumacher, ahora está solo, ahora tendrá que enjugar en estas vueltas. Vamos a ver cuánto tiempo transcurre desde que Jarno Trulli se mete en boxes hasta que lo haga Michael Schumacher. De momento ha tenido una vuelta, sería ya aproximadamente en la octava vuelta cuando lo intentaría Michael Schumacher entrar. De momento parece que no, sí, hasta el último momento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de apurar todo lo posible la velocidad! ¡Qué forma de entrar en el pit lane! Hasta que no llega el momento de entrar la línea blanca del pit lane, se puede entrar todo lo rápido que se quiera, y a fe que Michael Schumacher lo ha hecho. Y vamos a ver ahora, porque este momento sí que es fundamental, si va a ser capaz Michael Schumacher de salir por delante de Jarno Trulli o no. Desde luego Jarno Trulli ha hecho una parada rapidísima y vamos a ver, porque salen muy juntos, pero no, por delante sale Schumacher, aunque sea por un segundo escaso, pero ha salido por delante. Y lamentablemente ahora ya sí que el piloto alemán no tiene nadie por delante, y ahora ya sí que la cosa verdaderamente se complica para la carrera en lo que concierne al primer puesto, porque Schumacher, sin nadie por delante, probablemente empezará a poner tierra de por medio y va a ser muy difícil que puedan alcanzarle. Ya hemos visto que uno de los hombres en los que teníamos bastantes esperanzas que pudiera poner las cosas difíciles, como podía ser Juan Pablo Montoya, pues su Williams no está claramente a la altura. Aquí vemos otro hombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de arriesgarse en la entrada del pit lane! Están apurando muchísimo, en este caso Takuma Sato. No ha sido tan exagerado como Michael Schumacher, pero también ha sido bastante espectacular esa entrada del piloto japonés, que ya que Jenson Button pues hoy no puede estar haciendo un papel estelar en este equipo, pues al menos que sea este hombre, Takuma Sato, el que defienda los colores de Honda, su principal apoyo. El constructor Honda ha sido el valedor principal del piloto japonés Takuma Sato, que ha rendido por debajo de lo esperado en este comienzo de temporada. Sin embargo, en esta carrera lo está haciendo francamente bien, tanto en entrenamientos como ahora en carrera. Y aquí tenemos al hombre que ahora lidera la carrera, Rubens Barrichello, que aunque dudamos mucho que vaya a quedar por delante de Michael Schumacher, porque, bueno, los contratos y las órdenes de equipo, aunque están prohibidas si se dicen antes de salir a carrera y que nadie se enteren, por supuesto, pues eso no hay quien lo controle. Dudamos mucho que Barrichello vaya a superar a Schumacher, pero también es un detalle interesante por comprobar cuánto es de diferente la estrategia de Barrichello, porque no hay que olvidar que antes se estaba jugando un puesto con Fernando Alonso, y en función de las vueltas que haga Barrichello podremos comprobar pues realmente la diferencia que hay, pues por ejemplo con este hombre que tenemos en imagen, con Jarno Trulli, y también con Fernando Alonso, que anteriormente estaba disputándose la posición. De momento Schumacher, ya como presagiamos, y no es que seamos adivinos, sino es que simplemente es la constatación de los hechos desde que han empezado la temporada, el Ferrari de Schumacher es muy muy superior. Sin duda Bridgestone aquí ha tenido un papel muy importante. El trabajo que ha hecho el constructor japonés durante el invierno ha sido excepcional y han conseguido hacer un neumático que funciona perfectamente bien en este coche.
Siempre hemos comentado que quizás es un inconveniente, es un problema el suministrar solo neumáticos a un equipo muy competitivo, pero por otro lado quizás también es una ventaja porque tienen todos los huevos puestos en la misma cesta, todos los esfuerzos de desarrollo de neumático están centrados en las características específicas de este vehículo y, por así decirlo, tienen unos neumáticos totalmente hechos a medida. Michelin también lo tiene, en el caso, pudiera decirse, de cualquier equipo de Michelin, como pudiera ser McLaren, Honda, Renault o Toyota mismo, pero la diferencia es que cuando tienes que dividir esfuerzos en hacer neumáticos especiales para tantos equipos, pues obviamente la capacidad de sacar la quinta esencia se diluye un poquito más. Son ya casi 3 segundos los que lleva Michael Schumacher sobre Jarno Trulli, y aquí vemos a Montoya con ciertos problemas, un poquito más atrás, ahí en este caso superando al brasileño Felipe Massa. Y atención porque vemos que se ha puesto por detrás de Fernando Alonso, no lo habíamos podido hasta ahora comprobar, pero después de que haya salido Montoya de los boxes, ha salido detrás de Fernando Alonso. Buena jugada de nuevo de los hombres de Renault, que han conseguido poner a Fernando Alonso por delante de Juan Pablo Montoya. Fantástico el trabajo una vez más de los hombres de Renault, y tampoco lo olvidemos de Fernando Alonso, que ha sido capaz de concentrarse tanto en la vuelta anterior como en la siguiente para hacer 2 tiempos muy buenos, también el tiempo de entrada, y de esta forma conseguir poner el suficiente tiempo de por medio como para salir por delante de Juan Pablo Montoya. Ahora tiene por delante a Takuma Sato, un hombre con el que tuvo ya una pelea bastante fuerte en el Gran Premio de Bahrein. Esperemos que ahora que hay muchas más vueltas, Fernando Alonso tenga ocasión de meter más presión a Takuma Sato y de este modo intentar forzar un adelantamiento antes. En cualquier caso, si no está ese adelantamiento en pista que se pudiera hacer, siempre se podrá meter presión a Sato en la pista y que luego los mecánicos, con el adelanto o el retraso del juego de las estrategias, pues quizás puedan permitir a Fernando sorprender a Takuma Sato en la clasificación. De momento lo tiene por delante, también tiene por delante a Fisichella, que quizás haya optado por un compuesto de los neumáticos Bridgestone más duro, como quizás ha hecho igual este hombre que tenemos en imagen, Rubens Barrichello. No solamente ha cargado más gasolina, sino también habrá optado por escoger unos neumáticos más duros. Es probable que Barrichello, es extraño, pero es probable, opte por hacer 2 paradas. En principio lo que nos decantaríamos es que quizás hiciera la primera parada un poco más tardía. Esto también Ferrari lo hace para intentar poner tierra, no más bien que tierra, un coche de por medio del piloto que le siga a Schumacher o con el que se esté disputando Schumacher la posición. Y si cuando Schumacher entra en boxes pues tiene en la primera posición a Barrichello, pues normalmente si tiene un piloto en esa zona, pues Barrichello podría hacer, como fue el caso por ejemplo de Malasia, cierto tapón en alguna ocasión. En este sentido es una baza más que tiene, de las muchas que tiene Ferrari para dominar a sus rivales. De momento lo que sí que vemos es que la mayor parte de los fallos de los pilotos se están cometiendo en esta curva, en la curva de entrada al estadio. Ahí veíamos cómo era Christian Klein en esta ocasión el que tenía problemas y tomaba la parte antigua del circuito. Se tomaba la escapatoria al haberse pasado de frenada. Y ahí vemos ya en apenas 6 vueltas la enorme diferencia que ha sacado sobre Jarno Trulli. Aquí es donde se puede apreciar realmente dónde están los Ferrari hoy día y dónde está el resto de la parrilla. Y eso que tenemos que tener en cuenta, que aquí el Renault tiene un rendimiento excepcional, porque solo tenemos que ver, por ejemplo, dónde están los Williams y ya
ni comentar dónde están los McLaren. Los McLaren ni siquiera ahora mismo, en este momento de carrera, están dentro de la zona de puntos. Vemos ahí que Coulthard está en la 12ª posición. Es verdaderamente un desastre. En la 11ª tenemos a Kimi Raikkonen. Pero es de auténtico desastre que los McLaren Mercedes, después de haber estado peleando por el campeonato del mundo el año pasado, en esta ocasión no hayan sido capaces de hacer un coche más competitivo. Y aquí estamos viendo la diferencia. Han sido realmente muchas las vueltas que ha estado Barrichello en carrera sin entrar a repostar. Aproximadamente han sido del orden de 9 vueltas, que es muchísimo. Efectivamente, el combustible para 9 vueltas, esto supone mucho más combustible, mucho más peso también, y por tanto es mucho más comprensible la diferencia. En cualquier caso, vamos a ver, porque ha cargado mucha gasolina ahora Barrichello. Eso es una señal de que su siguiente parada va a ser también bastante tardía, y nunca se sabe a ciencia cierta hasta que haga Barrichello su siguiente parada, pero todo nos hace indicar que Barrichello va a una estrategia a 2 paradas, y es algo ciertamente extraño, porque si hay un circuito en el que las 3 paradas todo el mundo sabía que iba a ser algo claro o obvio, era este de Barcelona. No por nada se había intentado ya en otras ocasiones. Y hay que tener en cuenta que aquí la entrada al pit lane es bastante rápida, es más rápida que en otros circuitos, y a eso le añadimos que es un circuito también de un asfalto muy abrasivo, donde al ser tan abrasivo el asfalto, pues conviene cambiar los neumáticos. Si se sale con neumáticos blandos, que es los que verdaderamente ofrecen toda su competitividad en esta pista, conviene hacer pues una parada más, porque si no, a dos paradas no aguantarían y tendrían que ponerse unos neumáticos duros, como es el caso del coche Barrichello. En cualquier caso, también la otra opción es que el coche Barrichello no tiene ni a lo mejor los Bristol que lleva, el desgaste que pudiera tener en otras ocasiones, no hace tampoco tanto calor, y de ese modo pues es un poquito especular, pero tampoco podría ser tan mala la opción que haya hecho Barrichello, porque hemos visto que de hecho ha salido no tan lejos de Michael Schumacher, y hay que tener en cuenta que si Barrichello solo para una vez, Schumacher todavía lo tendrá que hacer 2 veces. El que veíamos ahí era Jenson Button metiendo ya presión a David Coulthard. Jenson Button, que en cualquier caso lo va a tener muy difícil, porque estamos hablando de la 12ª plaza. Todavía le queda muchísimo por alcanzar la zona de puntos, y habría que tener en cuenta que alguien de la zona de puntos abandonara por rotura mecánica, algo que con el nivel de fiabilidad que están demostrando últimamente los Fórmula 1 se está demostrando bastante difícil. Ahí veíamos una pequeña pasada de frenada de David Coulthard y un intento de adelantamiento de Jenson Button, pero no era suficiente. De momento David Coulthard tenía todavía la distancia suficiente para mantener a raya a Jenson Button, y una salida de pista que estamos viendo, la de Stoffel Baumgartner con el Minardi, en una zona realmente no muy buena para salirse. Es justo a la salida de la curva de la Moreneta. La curva de la Moreneta realmente no sabemos muy bien de qué le viene ese nombre. Sabemos por supuesto que la Moreneta es el símbolo de la Virgen de Cataluña, pero no sabemos realmente a qué se debe el nombre. Pero todo el mundo la conoce. Sí, es una de las curvas más difíciles del circuito. Su entrada es ciega y la hace muy difícil. Ahí vemos justo esa curva que estábamos comentando, como ahí ha entrado bastante pasado Baumgartner, quizás por haber perdido apoyo aerodinámico al entrar tan junto al coche de Felipe Massa.
y haberse quedado descolgado de apoyo aerodinámico. Esto lo hemos insistido también en otras ocasiones, que hay que dejar el espacio suficiente para tener aire limpio y que de esa forma el coche pueda funcionar bien. Por ejemplo, estos serán los problemas que vemos a Jenson Button. Esto se puede hacer en curva lenta eso no importa tanto porque el apoyo aerodinámico no es tan importante, pero sí que lo vamos a poder apreciar ahora, que ahí veíamos cómo estaba muy junto Jenson Button a David Coulthard. Button ahora tiene que dejar espacio, ahí lo hemos visto que ha tenido que dejar espacio a David Coulthard para no entrar muy pegado en esas curvas, porque si entra muy pegado no tiene apoyo aerodinámico como para poder tomarla rápido. ¿Cuál es el problema? Que cuando sale de esa curva sale con demasiada distancia como para intentar coger el rebufo a David Coulthard e intentar un adelantamiento a final de recta. Por eso se viene hablando mucho de una posible modificación de esa curva para hacerla mucho más lenta y de esa forma los coches se puedan pegar mucho más. Vimos que este concepto funcionó a la perfección en el circuito de Bahrein. Se trataba de poner una curva lenta antes de una recta larga. De esa manera los coches sí que se podían pegar mucho y salir con el rebufo prácticamente tomado al principio de la recta. Pero hay un inconveniente, que los pilotos, a pesar de que en cierto modo les favorecería porque se podrían hacer adelantamientos, pero por otro lado es una curva que a los pilotos les encanta porque dicen que es una curva muy difícil, es una curva desafiante, es una curva, la curva New Holland, justo la de entrada a la línea de meta, que marca la diferencia muchas veces entre los pilotos porque se tiene que tomar en aproximadamente en cuarta velocidad, pero tienen que reducir una marcha y es un arte ciertamente entrar en esa curva sin apenas levantar el pie, solamente reduciendo una marcha y haciendo una trazada perfecta, el mínimo fallo en la trazada en esa curva, que es una curva de un radio bastante pronunciado y muy rápida. Eso significa que entras algo lento a la recta, y entrar lento a la recta es fatal porque pierdes kilómetros por hora de velocidad. Esta es otra cosa que muchas veces también se ha dicho, que cuánto corre ese coche en la recta y se le achaca al motor, y muchas veces realmente no es el motor el causante de la velocidad en la recta, que por supuesto tiene mucho que ver, sino lo rápido que haya sido capaz el piloto de entrar a esa recta. Aquí, por ejemplo, para los Renault, que precisamente adolecen de cierta falta de velocidad punta, si al menos son capaces de esa curva que estábamos viendo ahí, tomarla perfectamente bien, como lo ha hecho Fernando Alonso, pues aunque tiene muchos menos caballos, sobre todo en la gama alta de potencia, que el coche que le precede, que el Honda de Takuma Sato, que según las malas lenguas ahora mismo dicen que es el mejor motor de la Fórmula 1 en términos de potencia absoluta. Es un poco más pesado que otros motores, como por ejemplo el Renault. Esto lo que quiere decir es que no solamente el motor más potente necesariamente es el mejor, pero sí el que ofrece más potencia en alta, mayor velocidad punta, y esto en las rectas es un problema para Fernando Alonso porque uno de los mejores sitios para intentar adelantar, sin ninguna duda, al final de recta, pero si cuando se llega a final de recta pues no se tiene ese rebufo como comentábamos anteriormente, o tu motor no te lo permite, pues lo va a pasar francamente mal Fernando Alonso para superar a Takuma Sato. En cualquier caso, lo que tiene que hacer Fernando es presionar y presionar, y de esta forma también buscar un error de Sato, que eso sí que se ha demostrado que es algo quizás más fácil de conseguir. Y atención, porque vemos la siguiente parada del Renault. No nos sorprende, ¡qué barbaridad! 5,3 segundos. Esto yo creo que es un récord absoluto. Es muy impresionante. Ya habíamos hablado de la barbaridad que nos suponía haber hecho apenas 6 segundos que se hizo en el circuito de Imola. Es muy impresionante que aquí hayan hecho 5,3 segundos. No nos explicamos siquiera cómo son capaces. Han debido poner muy poca gasolina, porque quizás si los neumáticos pudieran hacerlo, se dice, en un momento excepcional, en un poquito menos de 5 segundos, hay que tener en cuenta que poner la manguera y meter toda la gasolina y a su vez sacarla es la parte más complicada de esa parada para repostar y cambiar neumáticos,
y el que hayan sido los mecánicos de Renault capaces de hacer esta maniobra en 5,3 segundos es algo realmente espectacular. El DVD es algo realmente fantástico, como veíamos con ciertos problemas de subviraje a Fernando Alonso, cómo se le iba un poquito el coche de morro, subviraje y sobreviraje, estos términos que empezamos a aludir con tanta frecuencia, terminología técnica que ya decíamos es subviraje cuando el coche se va del morro delantero, sobreviraje cuando el coche se va de la parte de atrás. Pues ese subviraje que veíamos ahí muy evidente en el coche de Fernando Alonso, como hacía un lockout. Lockout se llama cuando haces un giro total de volante. Hay que tener en cuenta que el volante de un Fórmula 1, el giro total lo tiene con media vuelta a la derecha y media vuelta a la izquierda. No es como en un coche de serie que das aproximadamente vuelta y cuarto hacia un lado y vuelta y cuarto hacia otro. Ahí prácticamente veíamos como Fernando Alonso llegaba a ese tope de dirección, y cuando en esa curva tiene que girar totalmente Fernando Alonso y veíamos cómo empujaba el coche hacia adelante y no terminaba de girar, pues se puede apreciar ese subviraje. Ahora estamos viendo a Michael Schumacher, que ha entrado también prácticamente a la vez que Jarno Trulli. Se han calcado prácticamente las estrategias tanto Renault como Ferrari, y bueno, esto aunque es pequeño consuelo, pero también nos demuestra que los hombres de Ferrari tampoco las tenían todas consigo. Y atención, porque vemos que Schumacher ha salido muy cercano de Rubens Barrichello, lo que quiere decir que la estrategia de Rubens puede que no esté tan mal. Y atención, que vemos que entra Fernando, vamos a ver cuánto dura su parada. No está nada mal, un poco menos de 7 segundos. Lo que pasa es que claro, ahora después de haber visto una parada de 5,3 segundos, ahora todo nos va a empezar a saber a poco, pero es realmente espectacular esta capacidad que tienen los mecánicos. Y lo que comentábamos anteriormente, el secreto del DVD, si quieren ustedes verlo a cámara lenta, lo pueden ver y observar ese baile de los mecánicos, con qué coordinación tan extraordinaria trabajan los mecánicos para, mientras que uno saca la rueda, otro pone el neumático nuevo, mientras se concentra el mecánico que está en el suelo en apretar la única tuerca que tienen los neumáticos. Esto es una secuencia que se pone en muchas escuelas de negocios para demostrar dónde está la eficacia de un trabajo en equipo, cómo se puede trabajar en equipo a una situación de máxima eficacia y en plena coordinación. Pudiera decirse que es como la quinta esencia. Y ya se llegan a dar situaciones tan peculiares como ese hombre que vemos siempre por delante. Le llaman el hombre del chupachús. Le llaman el hombre del chupachús porque tiene como esa palanca que tiene por delante con un redondel que tiene la misma forma al final que un chupachús, un símbolo redondo y un palo. Y es cuando le dice al piloto que tiene que poner los frenos o que ya puede arrancar. Es muy curioso porque siempre se dice que el piloto arranca antes de que levante el hombre del chupachús, que levante, ahí lo podemos ver, ese circulito que pone brake on, ese hombre que está ahí por delante sosteniéndolo, y que lo que hacen muchas veces no es mirar al cartel, sino mirarse a los ojos, y que se captan ya el piloto y ese hombre se captan la mirada, y cuando ven la mirada, antes casi de que levante el palo ya está arrancando, y ahí todavía consiguen ganar pues a lo mejor 1 o 2 décimas de tiempo de reacción. Está claro que es muy espectacular y que es un movimiento que merece ser visto a cámara lenta, y que disfrutemos de, pues también, como se dice tantas veces que esto es un deporte en equipo, ahí es donde se ve también el equipo cómo puede funcionar. En la anterior carrera, pues eso le sirvió a Fernando Alonso ganar nada menos que 2 posiciones.
Cuando el piloto en muchas ocasiones quiera llevarse todos los méritos para él y realmente le agradezca a su equipo, ahí se demostrará que no le falta nada de razón. Aquí estamos viendo la entrada del McDonald's, ahí podemos seguir viendo esto que decíamos anteriormente, y ahora mismo David Coulthard lo que está mirando es precisamente a esa persona, está concentrada su mirada ahí para arrancar, y hay que reconocer también que es muy peligroso ese momento, porque el hombre del Chupa Chups tiene que estar también muy pendiente de a ver si hay un coche en el pit lane justo pasando en ese momento, porque al coincidir a lo mejor ese paso con un coche en el momento de la arrancada, pues pudiera ocasionarse un golpe, que es una situación muy peligrosa, de la que siempre se está hablando como uno de los principales riesgos de la Fórmula 1 actual, que haya un accidente entre dos coches en el pit lane, que no hay que olvidarlo, es pista de competición y se puede adelantar también. No es que las espadas se enfunden dentro del pit lane, porque ahí dentro también se pueden adelantar posiciones. El problema es que hay gente de por medio y ahí entra esa situación de peligro excepcional. Schumacher de momento sigue ganando distancia tanto sobre Barrichello como Jarno Trulli. Sin embargo, sobre Barrichello no está sacando tanta diferencia, está rodando Barrichello en tiempos de aproximadamente 1.19 bajo, y Schumacher está haciendo tiempos en torno al 1.18 medio, tirando alto, aproximadamente entre 5 y 7 décimas está sacando Schumacher a Barrichello, lo que demuestra en cierto modo que tampoco está tan mal esa estrategia de Barrichello respecto a Schumacher. Y quizás ahí los hombres de Ferrari, cuando no lo tenían muy claro cuál de las dos estrategias era mejor, han ido a lo seguro con Schumacher, con la tradicional, con la que no falla, por así decirlo, con la estrategia que no te metes en problemas porque sabes que va a ser la que va a utilizar prácticamente todo el mundo. Y sin embargo Rubens Barrichello ha optado por una un poquito más arriesgada, y en cualquier caso que lo que se busca es que sea un Ferrari el ganador. Ahora ya que Schumacher tiene 4 victorias, probablemente vaya camino de la quinta, ya es el momento de que a lo mejor a Rubens Barrichello pues le permitieran o competir de tú a tú con Schumacher. No es que digamos que Barrichello sea mejor piloto que Schumacher en ningún caso, pero lo que sí es verdad es que en todos los principios de temporada a Barrichello se le suele atar más en corto, para que quizás todas sus aspiraciones o sueños o locuras de pensar que puede ser campeón del mundo se le olviden y se concentre en su labor de escudero. Y una vez ya que la cosa pinta un poquito más segura, pues ya dan un poquito de más carta blanca. Esto se vio en la temporada 2002 con el dominio apabullante de Ferrari, pero es que este año llevamos camino de una repetición de esa temporada. Y quién sabe si no superior. En aquella temporada no ganaron todas las carreras, ganaron todas menos 2. Quién sabe si este año serán capaces de ganar todas las carreras. Incluso, ¿por qué no? Que ganaran todas las carreras y que todas las carreras las ganara Schumacher. Realmente no sería algo tan de extrañar. Incluso conociendo a Schumacher, que aunque siempre lo ha negado, es un piloto bastante obsesionado por las estadísticas. Él de hecho reconoce que si este año está corriendo y se está divirtiendo tanto, dice que es porque está ya sin presión. Él siempre dice que las estadísticas le dan igual, pero esto resulta un poco contradictorio, porque si dice que ya está sin presión, pues ¿qué es lo que le hacía tener presión los años anteriores? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues obviamente pues el cumplir un objetivo. Si el objetivo se ha cumplido, está claro que esa presión desaparece, con lo cual si había un objetivo, pues era el objetivo, como existió en su momento, de superar el récord de títulos mundiales de Juan Manuel Fangio, como también en su día fue el superar el récord
absoluto de victorias de Alain Prost. ¿Y cuál le queda? Pues superar el récord de victorias por temporada de Nigel Mansell, que lo tiene igualado, pero no lo tiene superado, con 11 victorias. Y también superar el récord de pole position de Ayrton Senna, que solamente le quedan ya 5 carreras, o sea que probablemente dentro de 5 grandes premios lo habrá superado. Pero realmente el que es tan aficionado a las estadísticas, pues muchas veces, como siempre hemos comentado aquí, pues deberíamos de pensar que es un poco absurdo este afán de superar todos los récords, porque realmente no es lo mismo, por ejemplo, ganar este año, imaginemos que gane Schumacher 12 carreras sobre 18, como va a ser este año, que 11 carreras sobre 16, como lo hizo Mansell en su día, ¿no? Entonces, realmente, como siempre decimos nosotros, lo de las estadísticas no tiene realmente mucho sentido. Momento que dejábamos ahí para escuchar el Fórmula 1 a pleno rendimiento, el Renault de Fernando Alonso, que lo podemos ver otra vez aquí desde la cámara a bordo. ¡Qué delicia! Ahí hemos podido ver casi una vuelta entera a Fernando Alonso. Y otra vez más, la magia del DVD. Rebobinen y véanlo tantas veces como quieran y disfruten tantas veces como necesiten de la aceleración de un Fórmula 1. Pongan el volumen a tope y se sentirá más en vivo verdaderamente lo que es la sensación de ir montado en un Fórmula 1. Verdaderamente ahí es cuando sí que se puede apreciar con ese volumen a tope la sensación de frenar un Fórmula 1, los cambios de marcha. Ahí podrán ver exactamente como es el caso ahora del Ferrari de Barrichello. Observen también cuando hagan esa repetición hacia atrás en el DVD, observen también otro detalle muy interesante que hemos podido ver ahí desde esa cámara a bordo. Pongan la toma de Fernando Alonso desde la cámara de dentro del coche y vean cómo Fernando Alonso tiene que girar totalmente los brazos, cómo se le va el coche de delante en la horquilla cerrada de la curva de entrada al estadio. A Fernando Alonso precisamente en esta curva, cómo desde dentro se aprecia el subviraje excesivo que tiene el Renault, cómo se le va de delante. Y luego vean la toma de Rubens Barrichello y comprobarán cómo el movimiento de brazo de Rubens Barrichello es mucho más natural, mucho más suave. El coche se le va mucho menos de morro, es más neutro su rendimiento. Y ahí podrán apreciar verdaderamente con toda nitidez la diferencia que hay entre un Fórmula 1 y otro y por qué luego vienen estas pequeñas diferencias cuando Fernando Alonso ahí quizás esté sufriendo por ese excesivo subviraje del coche. Ahí, sin embargo, Rubens Barrichello va mucho más cómodo, mucho más confortable con el coche porque va prácticamente como un coche de Scalextric, no se le mueve nada, es mucho más neutro. Y si tienen la ocasión de repetirlo, bueno, ha estado a punto ahí de haber un choque
era Gianmaria Bruni, un sitio bastante extraño de salirse ahí justo a la salida de la curva de la Masía. Esta curva de la Masía sí que tiene mucho más explicación, mucha más explicación para el nombre, porque esa Masía estaba allí en el circuito antes de que este se construyera. También hay que decir que esta masía se llama Mas la Moreneta. También no sé si tendrá que ver eso que con la siguiente curva se llame así. Probablemente sí, pero no sabemos si una cosa viene con la otra. Tendremos que investigar. Pero esa masía era, antes de que se construyera aquí la pista, era la masía de esta finca, que era una finca agrícola entre los términos municipales de Granollers, Parets del Vallès y Montmeló. Está dividida la pista en 3 municipios y esa masía que está justo ahí en esa curva donde ha tenido ese accidente Gianmaria Bruni está situada justo ahí, se rehabilitó y es la oficina central del circuito y un pequeño hotel pues para alguna autoridad cuando viene o personal del circuito cuando se queda. Es además una construcción típica catalana muy bonita. Y es otro de los alicientes que tiene este circuito, mezclar esa tradición con la absoluta modernidad de estas instalaciones que a pesar de tener ya 12 años de antigüedad, en absoluto se ha quedado desfasada respecto a circuitos de reciente factura como puede ser el de Bahrein o Malasia. Efectivamente tienen algunas cosas que demuestran esas instalaciones que son más nuevas, pero como comentábamos en otra ocasión, la magnífica labor del Real Automóvil Club de Cataluña, aquí de poner permanentemente al día, todos los años hacer alguna mejora, todos los años poner algo nuevo al circuito. La realidad es que no solo nos ha quedado algo desfasado por sus ya 12 años de antigüedad, sino que se mantiene como una de las instalaciones más modernas y mejores del mundo. También un 10 a la organización del Gran Premio, porque también hay que comparar cómo se organiza el tráfico aquí en los accesos y cómo se hace en otros sitios de Europa, por ejemplo podríamos decir Italia o Inglaterra, países de muchísima tradición en el mundo de la Fórmula 1 y que sin embargo son una auténtica calamidad organizando el tráfico, organizando incluso el Gran Premio. Eso para que digan que los españoles y en este caso concreto los catalanes no sabemos organizar bien las cosas. Aquí será siempre una auténtica lección. Y 104.000 personas hoy aquí en Montmeló, récord de momento esta temporada, y quién sabe si será récord absoluto en todo el año, porque quizás la única carrera que pueda amenazar este récord sea la de Hockenheim, que tradicionalmente es la carrera del año que más público atrae. Y quién sabe si Hockenheim este año no supere esta cifra, porque ante el absoluto dominio de Schumacher, pues ya se sabe, el aficionado le da siempre ese morbillo cuando a su ídolo las cosas se le ponen un poco más difíciles, cuando a su equipo de fútbol las cosas le van rodadas y gana con excesiva facilidad. No hay quizás ese aliciente morboso de acudir al estadio o de ir a cualquier acontecimiento deportivo. Y en este caso, si Schumacher gana con excesiva facilidad los grandes premios que quedan de aquí hasta el 25 de julio en el Gran Premio de Alemania, pues probablemente la gente no acuda tan en masa como en otras ocasiones y, ¿por qué no?, el Gran Premio de España aquí en el circuito de Cataluña se lleve la palma como la carrera del año con más público, superior también a otro clásico como puede ser el Gran Premio de Italia en Monza, que tampoco ha tenido las asistencias tan espectaculares como en el pasado. Ya empieza a ser una costumbre que Ferrari llegue a Monza como campeón del mundo o casi, y entonces los tifosi también acudan en menor número que en otras ocasiones. Y por qué no también que acabe este Gran Premio de España de Fórmula 1
convirtiéndose en uno de los hitos importantes de la temporada, en el mejor Gran Premio de la temporada, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Gran Premio de Motociclismo de Jerez, que sin ninguna duda es la cita más importante del año. Lo único que quizás haría falta es que se hiciera alguna modificación al circuito o quizás a los Fórmulas 1 para que las carreras en este circuito sean más emocionantes. Las carreras son siempre impecables y excepcionales desde el punto de vista organizativo, pero verdaderamente desde el punto de vista de emoción dejan bastante de que desear. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, es la pista que mejor se conoce en todos los equipos. Entrenan aquí tanto durante todo el invierno que ya no hay nada por descubrir. Entonces, aquí, por así decirlo, se deja muy poco margen a la sorpresa, porque todo el mundo lo tiene todo ya muy masticado cuando llegan aquí. Cualquier sorpresa que pudiera haber tendría que venir fruto de una avería de mecánica, pero no hay tanta alternativa como en otras carreras. Quizás si hubiera lluvia, pues distinto sería. Y luego, por otro lado, lo que hemos comentado de las características especiales de este circuito, que es muy exigente con el piloto. Es un circuito francamente difícil. Esas dos mismas curvas que vemos ahora que está tomando Schumacher son dos curvas de derechas muy rápidas, muy difíciles. La primera es ciega, la segunda prácticamente también, porque tiene un muro que no deja ver la salida. Pero tiene otras curvas muy difíciles, como esta que hay ahora mismo, que estamos viendo de Schumacher. Es una curva rapidísima que se toma casi a 180, 190 kilómetros por hora. Y que a la salida de la curva vemos lo larga que es. Sale ya en sexta velocidad. Ahí, y lo que decíamos, es un circuito muy exigente para el piloto, pero sin embargo que es muy difícil adelantar. Imola también pone las cosas muy difíciles, pero este particularmente se ha caracterizado siempre por la dificultad de facilitar adelantamientos. Quizás, aunque se pierda la espectacularidad de la curva entrada-meta, tendrán que hacer una curva más cerrada en la entrada a la línea principal de boxes para juntar un poquito más los coches. El resto del circuito verdaderamente igual podría ni tocarse, porque es muy espectacular de ver, y en motociclismo especialmente, las carreras que podemos ver con los espectaculares derrapajes en las curvas largas. En ese caso es cierto que es mejor ni tocarlo, pero quizás esa modificación, que se lo están pensando muy seriamente en el circuito, si hacerla, pues quizás nos den en el futuro pues un poco de mayor emoción en lo que a los adelantamientos respecta. Volviendo ahora a la carrera, hagamos ahora un pequeño repaso. De momento está justo ahora cuando entra Jarno Trulli a hacer su tercera parada, y intuimos ya que última, porque ha tardado 9,2 segundos. Estaba claro que 4 paradas a falta de 25 vueltas iba a ser muy difícil. Tendría que quizás haber parado Jarno Trulli hace 4 o 5 vueltas para que las 4 paradas hubieran sido factibles. Ahora ya quizás sería un poco absurdo dar 12 vueltas o 12 o 13 vueltas y volver a entrar, con lo cual no vamos a ver ningún piloto que haga 4 paradas, porque Schumacher tampoco le vemos por esa labor. Está claro, ya Schumacher además cargó algo más de gasolina en su parada anterior. Queda por ver realmente la distancia que queda entre este hombre, Rubens Barrichello, y Michael Schumacher. Pero de momento Jarno Trulli lo que sí que tiene bastante a su alcance es ese tercer puesto. Se ha ido distanciando progresivamente de Takuma Sato, y sin embargo el que sí que tiene posibilidades clarísimas es Fernando Alonso, que de momento lo tiene muy difícil el superar a su compañero de equipo Jarno Trulli, porque le lleva bastante ventaja, pero sí quedar por delante de Takuma Sato. Solamente una vuelta después Fernando Alonso ha entrado que Jarno Trulli. Vemos ahí cómo se quita un tear off.
es como se llama esa visera desechable que tiene Fernando Alonso en su casco. Lo hacen casi siempre en la línea del pit lane. No nos tomen los espectadores como snobs porque utilicemos muchas veces una terminología técnica con excesivos anglicismos, pero también ya se sabe que la Fórmula 1 es una cosa bastante anglosajona y por este motivo ese uso quizás exagerado de anglicismos para denominar tantas cosas de este deporte, pero que intentamos también, a la vez que decimos la terminología anglosajona, decir también su traducción. Y aquí vemos a Barrichello, que va a efectuar su última parada. Han sido 10, sale bastante despacio. Pensábamos que a lo mejor podía tener problemas Rubens Barrichello, pero aunque vemos que no va a salir delante de Schumacher, porque Schumacher está pasando ahora mismo ya por fin de recta, sin embargo Barrichello no ha salido tan lejos de Schumacher. Esto lo que demuestra es que no estaba tan descabellada esta estrategia que ha utilizado Barrichello a 2 paradas. Desde luego no es la estrategia ganadora, pero sin embargo podría haber sido, en caso de que algún piloto le hubiera dado más problemas de los previstos a Schumacher, pues quién sabe si el haber sacado a Barrichello. Aquí vemos a Montoya, que aunque ha seguido perdiendo tiempo, no ha conseguido sacar el rendimiento esperado a su Williams, no quizás por él, pero simplemente porque el Williams no está a la altura. No hay más que ver dónde está Ralf Schumacher, que está todavía más por atrás en el pelotón. Pablo Montoya, que ahora mismo va a tener difícil incluso el conservar la 6ª plaza. Vamos a ver finalmente, pero por ejemplo, qué decir ya de los McLaren. Los McLaren van a tener difícil incluso optar a los puntos, porque ahí tienen a los 2 Sauber, que están haciendo también una estrategia de solo 2 paradas. De hecho, ahora Giancarlo Fisichella está frenando en cierto modo a Juan Pablo Montoya, porque está el piloto italiano en una estrategia distinta y él está frenando algo. Vemos que Barrichello tiene por delante a Takuma Sato, pero hay que tener en cuenta que Takuma Sato tiene que entrar todavía en boxes, con lo cual el puesto de Barrichello pues probablemente vaya a estar por delante y asegurando un nuevo doblete de Ferrari, el 19º si no nos fallan las cuentas. Y también sorprende que a falta de 22 vueltas ya estemos hablando de un doblete de Ferrari, pero ya hemos hablado también en otras ocasiones de la fiabilidad tan impresionante de los Ferrari. No falla este coche nunca, como tampoco falla el equipo. Hemos visto que tanto los repostajes de Barrichello como de Schumacher nunca fallan. Es una cosa realmente increíble. Qué coordinación tiene este equipo, qué grado de eficacia para que no se rompan nunca sus coches. Pues más de 2 años lleva ya Schumacher sin que se le rompa su coche. Es realmente, ya va para 3 años, cumplirá 3 años en el Gran Premio de Alemania, que no haya tenido nunca una avería de motor. Ha tenido algún otro problema, como un pinchazo que tuvo el año pasado en el Gran Premio de Alemania, pero no una rotura de motor. Pues para que digan luego que los motores italianos no son fiables. Desde luego en Fórmula 1 esto no ocurre. En los coches de calle ya no voy a entrar a juzgar, pero los motores italianos, lo que está claro es que en Fórmula 1 son los más fiables por delante de los alemanes. Sin embargo, aquí esa famosa fama de los motores alemanes pues no se está cumpliendo en la cuestión de fiabilidad, porque tanto el BMW como el Mercedes pues desde luego tienen un grado de fiabilidad muy inferior al de estos coches. Y vamos a ver si los Ferrari, si no tienen problemas, que como decíamos antes lo dudamos, pues consiguen ese doblete, el 19º. Ahí vemos a Christian Klien como se quedaba en el muro del estadio después de haber abandonado.
interesante va a ser también la progresión de Fernando Alonso. Ahora cuando Takuma Sato entre ya a hacer su última parada, va a ser interesante comprobarlo porque realmente están muy cerca, se están jugando ahí la posición, pero también interesante porque tiene Fernando a Jarno Trulli por delante. Vamos a ver realmente Fernando si es capaz de sorprendernos con algo como ya lo hizo en Imola, que fue capaz en los compases finales de carrera de sorprender adelantando 2 posiciones. Ahora ya no va a tener esa oportunidad con su compañero de equipo Jarno Trulli porque los dos han efectuado su parada, pero vamos a ver qué ocurre de aquí a final de carrera también con Takuma Sato, porque no hay que olvidar que los tiempos que ha estado haciendo el japonés no han sido hasta ahora en absoluto más lentos por norma general de lo que lo ha hecho Fernando. Y aquí vemos a Montoya con problemas, atención. Sacan los neumáticos delanteros. Malas noticias para Montoya porque si le quitan los neumáticos delanteros es que hay algún problema. Sí, efectivamente, hay un conato de incendio aquí en el Williams. Vemos ya como Montoya sale, pues malísima noticia porque ya es el segundo 0 en la temporada de Montoya. Malísima noticia para Williams porque quizás Montoya sea su mejor baza para conseguir el título mundial. Desde luego Ralf Schumacher no lo es. Sí que lo era Juan Pablo Montoya. Y ya tiene el segundo 0 de la temporada. Pues mal asunto si Juan Pablo Montoya abandona y uno de los candidatos al título ya cuenta con 2 ceros y este hombre que tenemos en imagen sigue implacable sumando victorias. En este caso sería ya la 5ª consecutiva de esta temporada, su 6ª victoria en este trazado. Y mal asunto porque que el Mundial se quedara sentenciado ya con tanta anticipación, pues es muy mala noticia, ni siquiera habiendo cambiado el sistema de puntuación, favoreciendo más la regularidad y penalizando en cierto modo las victorias. He hecho este objetivo de cambio de puntuación pues para que no se dieran situaciones como las de hace 2 años en el que Schumacher ya casi a mitad de temporada era virtual campeón mundial. Este año, aunque le hayan cambiado la puntuación, pues a este ritmo que está llevando Schumacher y encima con las facilidades que le están dando sus rivales, pues si vemos a Jenson Button que falla ayer en entrenamientos y hoy va a conseguir un resultado pues bastante mediocre, no porque haya hecho una carrera mediocre Button, sino porque saliendo desde tan atrás es muy difícil alcanzar un puesto entre los 3-4 primeros. Y luego Montoya, que es quizás el otro candidato, pues abandona, tiene ya 2 ceros. Los Renault pues están relativamente bien, pero tampoco tan bien como para inquietar a los Ferrari. Tampoco han sumado tantos puntos. Pues realmente, aparte de que Ferrari y Schumacher estén muy fuertes, pues es que los demás también están concediendo demasiadas facilidades, por las razones que sean, pero así es. Con lo cual, pues vamos a ver si las cosas cambian en futuras carreras, empezando por la siguiente, por ejemplo, del Gran Premio de Mónaco. Pero de momento lo que está claro es que Ferrari no solo no han recortado la diferencia a los equipos como así se esperaba, que todo el mundo confiaba que con la llegada a Europa los equipos empezaran a reducir la diferencia sobre los todopoderosos Ferrari, sino que incluso los coches de Maranello han conseguido aumentar ese trecho y Schumacher es capaz de sacar 1 segundo por vuelta al resto de pilotos. Schumacher y en este caso Barrichello casi también, porque Jarno Trulli está bastante separado de Rubens Barrichello y es el único que está, por así decirlo, más o menos en la distancia aguantando el tirón.
Vamos a ver ahora a Fernando Alonso en este tramo final de carrera, qué es capaz de hacer. De momento tiene relativamente cerca a Jarno Trulli. Ahora mismo no se puede apreciar aquí en la pantalla del televisor, pero no lo tiene muy lejos. En este caso los mecánicos han conseguido ya en el turno de repostajes darle, por así decirlo, la oportunidad de ganar 2 posiciones, una con Juan Pablo Montoya y en el segundo turno de repostajes con Takuma Sato, que lo tiene ahí 3 segundos por detrás. Ya lo estábamos comentando antes que Takuma Sato estaba rodando en tiempos más o menos similares a los de el piloto asturiano, y Fernando, que está rodando más rápido que su compañero de equipo Jarno Trulli, pero lo que dudamos es que con 16 vueltas pues Fernando sea capaz de dar alcance. Aproximadamente está restando del orden de 3-4 décimas. Ha habido una vuelta que ha sacado un poquito más, pero para adelantar a Jarno Trulli quizás necesitaría que la distancia por vuelta que le obtuviera fuera un poquito mayor. El que sí ha recortado es Takuma Sato sobre Fernando Alonso. Antes veíamos como tenía 3 segundos 2 décimas, y ahora, sin embargo, no solo Fernando no se está acercando todo lo que necesitaría a su compañero de equipo Jarno Trulli, que lo está haciendo, pero el que se le está quizás echando encima es Takuma Sato, que vemos ahora ha subido 1 décima, esa referencia que teníamos anteriormente. Eso lo debe saber Fernando. Quizás Fernando también, por haber estado forzando mucho con el objetivo de dar caza a Jarno Trulli, también es posible que haya cometido algún pequeño error. Hay que tener en cuenta que Fernando y Jarno Trulli tienen enormes problemas con su coche, con el comportamiento. Es un coche muy rápido y muy eficaz. Ya se está viendo que después de los Ferrari quizás son los coches más competitivos, pero el problema que tienen es que, a diferencia del coche el año pasado, que era muy noble, muy fácil de conducir, este coche este año, aunque rápido, es de un comportamiento muy crítico, muy nervioso. Se ha podido ver en las tomas subjetivas de la cámara a bordo del coche cómo Fernando de vez en cuando tiene que hacer movimientos muy bruscos, sobre todo en las frenadas. Ese desequilibrio que se produzca en las frenadas indica bastante de lo crítico que puede ser un coche, porque normalmente a la salida de las curvas ese efecto de que el piloto se pelee con el volante no se produce, porque el control de tracción ahí entra en funcionamiento y se produce el antipatinamiento de las ruedas, y por tanto que no haya necesidad de corregir a golpe de volante pues derrapajes que produzca la entrada de potencia en el motor y su aplicación al asfalto con los neumáticos. En cualquier caso, ahora vemos que la distancia sobre Sato ha subido. Fernando ahora está apretando ya bastante. Ahora sí que ha obtenido una buena renta sobre Jarno Trulli. Fernando ha conseguido casi 1 segundo recortar la diferencia sobre su compañero de equipo. En cualquier caso, seguimos viéndolo un poco difícil, pero lo que también hay que reconocer es que si mantuviera Fernando este ritmo, es decir, conseguir no 1 segundo, pero aproximadamente 8 décimas por vuelta, sí que sería posible, porque quedan todavía 13 vueltas. Tiene aproximadamente a 8 o 9 segundos, menos, ahora lo tiene, sí, aproximadamente 9 segundos lo tiene a Jarno Trulli. Si quedan 13 vueltas y siguiera este ritmo, pues realmente Fernando podría pegarse a espaldas del piloto italiano a falta de 3 vueltas o 2 vueltas más o menos, y pegados los dos a falta de 2 vueltas del final, pues que Fernando intentara forzar un adelantamiento, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es llegar a la altura de un piloto, haber recortado su diferencia, y luego otra muy distinta es adelantarle. Ya lo hemos visto en ocasiones, por ejemplo esta temporada, con lo que le ha costado a Fernando adelantar a Mark Webber o a Takuma Sato, que no lo pudo hacer por ejemplo en Bahrein, a pesar de meterle muchísima presión. En otras ocasiones sí que lo ha conseguido. Ahí Fernando ha demostrado ser un auténtico artista, pero en cualquier caso no va a ser fácil
Quizás la moraleja que obtengamos de esta carrera es que quizás Fernando deba de aplicarse más en calificación. Pues por primera vez podemos ver visualmente la diferencia que separa a Jarno Trulli de Fernando Alonso. Ahí vemos la diferencia, prácticamente 7 segundos y quedan 12 vueltas. Sigue más o menos, es el problema que estábamos comentando anteriormente. Si Fernando hubiera sido capaz de mantener el ritmo, como en algunas ocasiones lo hizo, de restar del orden de 7-8 décimas por vuelta, pues sí que sería capaz de dar alcance a Jarno Trulli. La cuestión no es que Fernando no sea capaz de estar todas las vueltas rodando a un ritmo muy fuerte, que lo está haciendo ahora quizás sus tiempos más rápidos de toda la carrera, sino que es que Jarno Trulli está también ahora quizás respondiendo cada vuelta. Jarno Trulli, que quizás había ido ligeramente más conservador. Cuando estamos hablando en estos términos de ir más rápido y más conservador, estamos hablando como mucho de medio segundo. No vayamos a pensar ahora que es que tomarse las cosas con un poquito más de tranquilidad es algo mucho más allá de esto. Es quizás ir como está yendo ahora Fernando Alonso, que es casi en mentalidad de vuelta de calificación, con los riesgos que esto conlleva, porque ir tan al límite en este momento final de carrera pues supone el jugársela a cada curva. Bueno, ya vemos que ahora son 6 segundos, una décima. Esta vuelta sí que ha salido bien, o un segundo más que ha recortado. Esto sí que podría ser interesante ahora, porque si quedan solo 6 segundos como está hasta ahora, esto puede ser muy interesante. Vamos a ver cómo responde Jarno Trulli, porque en otras vueltas, cuando Fernando le ha recortado un segundo, luego él también ha respondido con buenas vueltas y aguanta esa distancia. De momento tienen que doblar a los dos McLaren, que esto va a ser también un punto importante. Visualmente, aunque la distancia parezca mayor, no es tanto, está prácticamente calcado el tiempo, no ha conseguido, sin embargo, esta vuelta, la vuelta anterior había Fernando conseguido casi rebajar un segundo, y ahora, sin embargo, esta vuelta la distancia se mantiene. Esto quiere decir que Trulli está respondiendo, no tiene problemas el italiano con su coche, o sea, que lo que quiere decir es que todo lo que está haciendo Fernando Alonso es exactamente el límite del coche. Se acerca un poquito más, pero 10 vueltas ya no son muchas. Vamos a ver, porque todavía hay tiempo y hay espacio. Ahora la distancia se ha mantenido, no se ha bajado ese tiempo. Quizás ahora Jarno Trulli sí que pierda algo de tiempo, porque está ahí enredado entre los dos McLaren, intentando hacer los doblajes, y esto siempre retrasa. El problema es que ese retraso que tenga ahora Jarno Trulli lo va a sufrir Fernando Alonso dentro de poco. Pues ahí yo creo que han podido apreciar clarísimamente bien los problemas de subviraje de Fernando Alonso, que se muestran especialmente en esa curva, con qué violencia tiene que girar el piloto asturiano el volante a la izquierda, y cómo el coche no gira todo lo bien que quisiera. Y esto estamos hablando del segundo coche más rápido en pista, que es el Renault. ¿Qué problemas no tendrán otros coches como es el Williams o el McLaren o el Bar Honda para coger un buen ritmo de carrera? Algo que sin duda no sufren los hombres de estos vehículos, de los coches rojos italianos, que van con un grado de neutralidad, con una seguridad en las curvas. Maliciosamente dicen que los pilotos de Ferrari conducen aquí con una mano. Por supuesto que no es así, pero es la forma un poco de explicar gráficamente
su grado de superioridad, esa facilidad que da el Ferrari a sus pilotos, por lo neutro que es el coche, no se les va de atrás, no se les va de adelante. Y aquí vemos que efectivamente se ha vuelto a reducir un poquito la diferencia. Este doblaje está favoreciendo ahora a Fernando. Vamos a ver Fernando de qué es capaz ahora cuando tenga que doblar a Raikkonen y hacer lo propio luego con Coulthard. Las banderas azules indicando la señal de ceder el adelantamiento de un piloto que te está doblando. Ahora que cerca se han quedado los dos McLaren. En cualquier caso, si se es deportivo, se tiene que respetar esto, porque han dos miembros del mismo equipo, que no estaba realmente Coulthard frenando a Raikkonen, y que ahora Coulthard ha tenido obviamente que levantar el pie para dejar que Jarno Trulli le sobrepasara. No sería muy deportivo por parte de Raikkonen que le adelantara, pero bueno, ya se sabe que muchas veces aquí no hay deportividad que valga, solo valen los puestos. Y lo que hay que tener en cuenta es que los McLaren no solo están a una vuelta, qué escándalo verdaderamente para las flechas plateadas, sino que realmente no están ni en la zona de puntos. Esto es todavía más dramático, porque ya es malo que te doblen, pero no ser capaz de entrar entre los 8 primeros para un equipo como McLaren es una humillación excesiva. Centrándonos de nuevo en el duelo, aquí sí que podemos ver visualmente cómo va restando poco a poco Fernando la distancia, pero no lo suficiente. Ahora han sido solamente esta vuelta 4 décimas, cosa que no es mucho. Lo que comentábamos ya desde hace unas vueltas, Fernando necesitaría regularmente en torno a aproximadamente 8 o 9 décimas por vuelta, y solamente 4. El problema es que quizás le dé para que llegue a las puertas de Jarno Trulli, pero no como para que pueda forzar un adelantamiento, porque para eso tienes que disponer aproximadamente de 2 vueltas, sobre todo cuando no tienes una superioridad tan clara. De vez en cuando Jarno Trulli, como hemos comentado anteriormente, está respondiendo a los ataques, que aunque sean en la distancia no dejan de ser ataques de Fernando Alonso, con buenos cronos también. De momento ahí vemos cómo Alonso superaba a Kimi Raikkonen sin perder mucho tiempo. Y ahora ya, si supera a David Coulthard, pues ya no tendrá a nadie de por medio entre Jarno Trulli y él. Son 3 segundos, 3 décimas, le quedan 6 vueltas. Vamos, Fernando, que lo tienes a tu alcance. Necesitas ganarle esas 8 décimas por vuelta a Jarno para ponerte a su espalda e inquietarle en 2 vueltas. Si todo se queda para la vuelta al final, ahí ya la cosa va a ser más difícil, porque además Jarno Trulli es un piloto que se defiende muy bien. Es perro viejo del karting, y además ya con su experiencia y bueno, también con sus propias características como piloto, siempre ha demostrado ser un piloto muy difícil de adelantar, y necesitas como mínimo una vuelta completa, o mejor 2, para obligarle quizás a cometer un error. Te quedan 5 vueltas, ánimo Fernando, que tienes ahí todavía 3 segundos, 2 décimas de diferencia. Vamos a ver en cuánto está. Lástima, ha vuelto a subir ahora 4 décimas más. No solo ha reducido la diferencia, sino que ha vuelto a aumentar. Ahí se ha notado quizás ese momento que haya tenido que doblar a Coulthard, y algo de pérdida de ritmo haya supuesto esto, o que quizás ya haya aprovechado Jarno Trulli el tener todo el camino despejado y hacer una vuelta muy buena. Trulli también esto es capaz de hacerlo, es menos constante, no es su pilotaje vuelta a vuelta en ningún caso tan consistente como el de Fernando Alonso, pero sin embargo sí que tiene la capacidad Jarno Trulli de, en una vuelta determinada, concentrarse mucho y hacer unos cronos muy buenos, como lo que ha hecho en la ocasión anterior, que se ha
puesto otra vez por delante. De momento son 3 segundos y medio los que separan Trulli y Alonso. Quedan 5 vueltas. Vamos a ver por dónde va el crono de Fernando. Ahora ya sí que no cuentan solo los tramos completos por vuelta, los tiempos por vuelta, sino los tiempos parciales entre Jarno Trulli y Fernando Alonso. Se ve el ritmo que está rodando Fernando Alonso, que de estar más o menos rodando al lado de Takuma Sato en tiempos parecidos, pues ahora en este sprint final se ha separado bastante de Takuma Sato. Y esto también, pues, aunque hay que reconocer que ahora Fernando pues lo esté haciendo muy bien en este tramo final de carrera y le esté metiendo muchísima presión a Jarno Trulli, pues también, ¿por qué no lo ha hecho un poquito antes? ¿Por qué este ritmo que está haciendo ahora y separándose de Takuma Sato no ha empezado antes? Y lo que comentamos también en otro momento, que las excepcionales carreras que está haciendo Fernando Alonso y estas muestras de talento que está carrera a carrera exhibiendo, pues muchas veces están malogrando con unas calificaciones por una razón o por otra, en ocasiones por problemas en el coche y en otras pues simplemente por él, pues no está saliendo más adelante de lo que debiera. Aquí ayer Fernando Alonso decía que realmente no estaba descontento por salir octavo, pero toda la prensa española que estábamos intentando saber qué pensaba para la carrera, nos quedábamos todos un poco extrañados, porque en cualquier caso, pues si tienes una estrategia igual que la de tu compañero de equipo, pues obviamente entre salir tercero y salir octavo, pues hay una diferencia, como se ha podido ver. Las posibilidades siempre van a ser muy superiores de que te bloqueen, que es el problema que también ha tenido Fernando en varias carreras, que se ha visto bloqueado en su progresión hacia puestos de cabeza por otros pilotos. Y aquí le ha ocurrido en Montmeló por Rubens Barrichello. Si sales octavo, siempre tendrás muchas más posibilidades que esto te ocurra que si sales cuarto, como era el caso de Jarno Trulli. Qué distinto hubiera sido si en lugar de estar en esa cuarta posición Jarno Trulli hubiera sido Fernando. Y quién sabe, si Fernando hubiera hecho esa salida a cañón, a lo mejor pues Schumacher se hubiera quedado por detrás de Fernando después del primer turno de repostajes. Se hubiera puesto quizás un poquito más nervioso. En fin, que hubiera podido pasar cualquier cosa, pero lo que sí estamos convencidos es que ahora mismo esa tercera plaza, dudo mucho que no fuera para Fernando, en lugar de ser como es en este momento para Trulli, que quedan solo 2 vueltas y todavía está a esta distancia. Es cierto que le está recortando y ahí vemos saliendo humo de la rueda del coche del asturiano. Las gradas se enfervorizan y se anima aquí todo el mundo, pero la lástima es que quedan solo 2 vueltas. En cualquier caso, todo puede pasar, porque lo que sí está claro es que Trulli está presionado, está notando ya el aliento en el cogote, que se dice aquí vulgarmente, de Fernando Alonso justo detrás de él, y esto le pudiera poner nervioso. Ya sabemos también que Jarno Trulli en los momentos finales de carrera es un poco propenso a veces a cometer errores. De momento quizás no tenga la presión suficiente por parte de Alonso, no lo tiene todavía tan pegado como para que cometiera ese error. Lo tiene muy cerca, pero no tanto, y tiene esa pequeña ventaja Jarno Trulli para administrar sobre Fernando Alonso. Y vamos a ver si en estas 2 vueltas que quedan, una ya para Michael Schumacher, que acaba de comenzar en este momento por línea de meta, le saca aproximadamente medio circuito a los 2 pilotos de Renault. Ahora vemos ya que Schumacher acaba de superar el final de recta, momento en el que precisamente los 2 Renault van a encarar ahora mismo la entrada en línea de meta. Y vamos a ver ahora, justo cuando comienza la última vuelta, lo tiene cerca Fernando, pero no lo suficiente de momento
como para forzar un adelantamiento. Lo estará ya viendo en sus retrovisores Jarno Trulli, lo estará viendo muy cerca, pero no sé si es suficiente como para ponerle nervioso. Además hay que tener en cuenta que un tercer puesto para Jarno Trulli es un gran resultado, y vemos aquí la tranquilidad de Schumacher, que antes ya de entrar por línea de meta, 3 curvas antes de entrar en línea de meta, ya está saludando al público, ya ha levantado el pie y entra vencedor en el Gran Premio de España de Fórmula 1, Michael Schumacher. Una victoria más, 19 es el número de dobletes que ha conseguido esta pareja. Rubens Barrichello, que entra ahora en segunda posición, Ferrari de Michael Schumacher y Rubens Barrichello. Y ahora vamos a centrarnos en esa tercera plaza. Vamos a ver si nos lo ofrece el realizador. Aquí entran los 2 pilotos de Renault. Sí, cerca, pero no lo suficientemente cerca. Se ha defendido fantásticamente bien Jarno Trulli de Fernando Alonso, que se para saludar a los mecánicos y saludar también a la afición, que como nosotros nos hemos quedado un poquito con la miel en los labios. Un cuarto puesto en ningún caso es un mal resultado, no hay que ser desde luego derrotistas. Cuarto puesto es un resultado fantástico, pues ha sido el segundo mejor después de los intocables Ferrari. Pero por otro lado, pues si el que ha sido mejor piloto después de los Ferrari es su compañero de equipo, pues esto es lo que ya no nos gusta tanto, ¿no? Esto es lo que nos deja con cierto mal sabor de boca, pero nadie más que Fernando Alonso tendrá ese mal sabor de boca por este podium que se le ha escapado por los pelos aquí en el Gran Premio de casa, en el Gran Premio de España. Pero bueno, en cualquier caso, la afición habrá podido disfrutar porque la exhibición en los metros finales de Alonso, y en cualquier caso ver que sigue siendo pues uno de los mejores, el piloto asturiano. Y en cualquier caso también con, aunque lejanas, pero opciones al título. Al final va a acabar pasando que los Renault y el Bar Honda de Jenson Button van a ser los únicos que, si queda ya una lejanísima, porque cada vez empieza a ponerse esto más difícil, una lejanísima posibilidad de inquietar a Michael Schumacher en la lucha por el campeonato del mundo de pilotos, estos van a poder ser los hombres de Renault y Jenson Button, porque Williams, desde luego, ahí lo vemos con el sexto puesto de Ralf Schumacher, poco va a poder hacer. Y desde luego Juan Pablo Montoya, con ese retraso que tiene ya de 2 ceros sobre los 50 puntos que lleva ya Michael Schumacher, 5 de 5, tope completo, es imposible hacerlo mejor. Y aquí ha vuelto a conseguir el hat-trick: pole, vuelta rápida y victoria. ¿Qué más se puede pedir?
Vodafone te ha ofrecido esta carrera.